Buenas noches, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y quien me habla, vamos a hablar acerca del estado de flujo de efectivo. Los integrantes son Jenny Huanca, Isamar Pascual, Ángela Serna, Wagner Villegas y quien les habla, Andrea Yepes. Hablaremos, como ya les mencioné, del estado de flujo de efectivo. Esto se basa en la NIC 7. Los datos para poder preparar el estado de flujo de efectivo se recopila del estado de situación financiera según la norma NIC 7. Aquí se trasladará la información sobre los cambios del año anterior con el del año que se cierra en el año actual. Entonces, en este informe que hemos realizado, mi grupo y yo, encontramos información acerca del estado de flujo de efectivo, como ya les había mencionado, basado en la NIC 7. Esto es parte de los estados financieros que toda empresa debe tomar. Como se sabe, no todas las empresas manejan este estado financiero, ¿no? Por ejemplo, las microempresas y las empresas pequeñas, ya que no es tan exigible su manejo. En cambio, las empresas grandes, que están reguladas por Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB, sí están obligadas a tener este tipo de estado financiero y a su vez reportan a su entidad reguladora, ¿no? Este estado financiero sirve para que la empresa evalúe su capacidad de liquidez, de generar el efectivo y el equivalente efectivo, ¿verdad? Es por ello que les mostraremos definiciones, un caso práctico también, para elaborar este estado financiero. Para concluir, sabemos que este estado nos ayuda pues a la gerencia a evaluar las necesidades de liquidez, así como también ayuda a ver la capacidad de la empresa pues que genere efectivo. Empezaremos con la historia del flujo de efectivo. Por años, los estados financieros básicos que utilizaban las empresas eran el estado de situación y el estado de resultados. En el año 1961, American Institute of Certified Public Accounts, AICPA, consideró conveniente que se diera más información sobre el flujo de efectivo en los estados anuales, ¿no? Por varios años, los estados financieros básicos que utilizaban las empresas eran el estado de situación financiera, como ya les había mencionado. En el año 1961 se consideró conveniente que se diera más información sobre el flujo de efectivo de los estados anuales, ¿no? Porque se le hizo público oficialmente, ¿no? Que presentara lo que había considerado sobre la información solicitada a todas las empresas. Se hizo como una exigencia. En el año 71 se pidió la presentación que sea base al concepto capital de trabajo en sí, mostrando fuentes y aplicaciones, ¿no? También se le denominaba fondos cuasi dinero o caja. Eran aceptables para su presentación, pero faltaba comparabilidad entre diversas empresas, ¿no? En la década de los 80, por ejemplo, se estandarizó el formato de flujo de efectivo con sus notas respectivas, ¿no? Debían informar a la entidad reguladora. Esto se basó para que se les permitiera a los inversionistas pues evaluar la capacidad de diferentes empresas, ¿no? Ahora nos vamos con los antecedentes. Un claro ejemplo es el caso de William Thomas Grant. La empresa se llamaba WT Grant Corporation. Esta empresa estaba con el nombre del dueño, pues entró en quiebra en 1973. La empresa tenía serias dificultades financieras y pues un análisis de flujo de efectivo de operativos hubiera permitido detectar el problema y salvar la empresa, ¿no? Pero no pasó con esta empresa. Durante varios años previos a su quiebra en 1973, la utilidad neta fue positiva y sus acciones se cotizaban muy altas, ¿no? Sin embargo, el flujo de efectivo de sus actividades de operativa fue negativo durante 8 largos años, ¿no? Entonces, esta empresa, pues, realmente no
no cumplió con el trabajo de lo que era flujo efectivo, no lo vio importante y pues se fue a la quiebra esta empresa. Entonces, no pudieron detectar a tiempo la problemática que tuvieron y no pudieron salvar pues la empresa. ¿Cuál es la problemática actual? Las instituciones financieras adoptan condiciones más estrictas para el financiamiento. Y un consejo, el efectivo es la clave para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa. En estos tiempos difíciles, incluso el negocio más rentable puede volverse insostenible rápidamente si los controles del efectivo son débiles, ¿no? Y la visibilidad sobre el efectivo es realmente limitada. Las instituciones financieras adoptan condiciones más estrictas para el financiamiento. La gestión de efectivo fuerte y sostenible durante una crisis es un factor muy valioso que puede brindarse de repente un respiro a alguna empresa para alguna futura reestructuración o refinanciamiento, ¿no? Que sea pues a largo plazo, un flujo de caja mejorado puede brindarse más oportunidades para reducir la deuda, ¿no? Financiar el crecimiento y proporcionar mejores retornos para los que estén interesados en cualquier empresa, ya sea el rubro que les convenga, ¿no? En realidad, mientras la economía global continúa presentando retos ante crisis, se incrementa cada vez más importante el manejo adecuado de los recursos para tener un flujo estable de capital de trabajo que se permita garantizar la continuidad, pues, del negocio, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta algunos puntos, como por ejemplo, conocer las capacidades que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones externas y sus necesidades de financiación, ¿no? También determinar los efectos financieros que tienen las acciones de inversión y financiación de dicha empresa. Otro punto, identificar cuando existe un excedente de efectivo del que puede disponer la compañía para poder invertir, ¿verdad? Y finalmente, pues, evaluar los sectores y actividades en los que la empresa realmente está invirtiendo el dinero disponible, ¿no? En épocas de crisis, el flujo de efectivo se puede ver afectado debido a la paralización de actividades económicas. Como bien sabemos, este año, por el tema de la pandemia, pues muchas empresas se han visto en la obligación de ser cerradas, muchas empresas han solicitado préstamos al cual se les ha negado, otras se les ha brindado el préstamo, pero no han sabido resolver de repente con una gestión buena, pues, ¿no? De la empresa, ya que no se sabe en realidad mañana más tarde qué es lo que va a pasar con este problema de esta pandemia, y muchos han tenido muchas dudas y muchos conflictos en su gestión, ¿no? Ahora pasaremos a lo que son las clasificaciones de flujo de efectivo, que son 3: operación, inversión y financiamiento. Lo que es operación representa el principal origen de ingresos de la empresa, ya sean ventas de bienes y servicios, compra de pagos de bienes, cobros de efectivo que tiene la empresa, ¿no? En lo que es inversión, este flujo de efectivo se encarga de adquirir activos fijos para la empresa para que estos produzcan el efectivo, ¿no? De repente por la compra de un inmueble, cobro de efectivo de ventas o de maquinarias. En lo que es financiamiento, es cuando el flujo de efectivo está relacionado con acreedores financieros, muestra pues la capacidad de la empresa para el pago de obligaciones que se han adquirido durante el año, ¿no? O durante el periodo. Ahora veamos lo que son los métodos. Existen 2 métodos para exponer pues el estado, que es método directo y el método indirecto. El método directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en el efectivo. Y el método indirecto, el cual parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos procedimientos se convierte el resultado devengado en resultado percibido.
el resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo, ¿verdad? La importancia de este estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad productiva. Además, permite ver si la empresa realiza inversiones en activos a largo plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras sociedades, ¿no? Ahora veamos quiénes lo regulan a los flujos de efectivo. Como podemos visualizar en la diapositiva, vemos pues que es la NIF, Normas Internacionales de Información Financiera y Principios de Contabilidad generalmente aceptados. Los estados financieros son preparados conforme a las normas internacionales, pues que se emite y se encuentran vigentes internacionalmente en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de riesgos actuales? Tenemos tres: el riesgo de fondeo, el riesgo de contingente, el riesgo de mercado. El riesgo de fondeo es cuando, por ejemplo, la empresa no puede cubrir el pago de las obligaciones acordadas, ¿no? Hay un fallo realmente. El riesgo de contingente es cuando la empresa tiene riesgos a futuro de las pérdidas de su crédito, ¿no? Eso ya es a largo plazo. El riesgo de mercado es donde la empresa mide el riesgo de la pérdida de los valores de activos para no incidir en pérdidas nuevamente, ¿no? No volver a cometer el mismo error. Veamos ahora el impacto positivo y negativo. Lo que es el impacto positivo, debemos de elaborar un estado de flujo de efectivo de una determinada empresa o cualquier empresa en la que estemos laborando, que nos proporcione información sobre el cual sea de forma general y cómo se aplica realmente el efectivo equivalente de esta empresa, pues, ¿no? Ya que nos permite, pues, evaluar el rendimiento de la empresa, de cómo está fluyendo, cómo influye también para la toma de decisiones. Lo que es el impacto negativo, pues vemos que muchas pequeñas emprendedores no realizan este tipo de estado financiero, ya sea por desconocimiento, altos costos, o creen que no es necesario de repente, ¿no?, desarrollar esta actividad, lo cual nos lleva a pensar y a generar un paradigma, ¿no?, donde algunos empresarios dicen, pues, no es necesario porque de repente yo ya lo sé todo, o quizás ellos mismos dicen, soy el dueño, no es necesario hacer este planteo, ¿no? Lo cual totalmente sabemos que es falso, ya que al no realizar los estados de flujo efectivo se pierde información valiosa sobre el movimiento efectivo de dicha empresa. Por otro lado, como ya les había mencionado, en nuestra actualidad, por la pandemia del COVID-19, ha afectado de forma masiva acerca de todo lo que son negocios, empresas, por lo cual este estado financiero tuvo muchísima modificación por la coyuntura, ya que según las NIF y las NIC, los estados financieros deben emitir información coherente sobre los hechos ocurridos. Esto nos lleva a dar pues una reflexión acerca de este tema, que debemos de tener la certeza y la precisión de elaborar un estado de flujo de efectivo con las normas estipuladas, tal como nos mencionan, ¿no? Ahora, como futuros contadores públicos, colegiados, de repente no en un tiempo muy lejano, Dios mediante, debemos tener la certeza y precisión, como les había mencionado, ¿no? Ya que cualquier evento que pueda ocurrir de repente logra afectar el rendimiento de la empresa, ¿no? Depende de nuestra toma de decisión, cómo evaluemos nosotros, ¿no? También debemos de anticiparnos en mostrar información coherente sobre la situación actual en la que estamos viviendo. Asimismo, elegir todo método se pueda añadir al negocio de la empresa, ya sea directo o indirecto, ¿no? Porque nos va a permitir pues obtener información muy relevante para una buena decisión, sea cual sea el rubro de la empresa, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y pues ahora le voy a dar el pase a mi compañero Wagner Villegas, que va a continuar a concluir con el tema.
Gracias, Andrea. Buenas noches, mis compañeros. Continuando con la exposición del estado de flujo efectivo, podemos indicar acerca de la sustentación de dicho estado financiero. Como equipo hemos afirmado que el flujo de efectivo, es decir, dicho estado financiero, ayuda a incrementar y crecer el negocio, ya que tiene un papel muy importante durante el proceso de decisión de la empresa. Asimismo, determina cuánto efectivo, equivalente efectivo, se va a necesitar para poder administrar el negocio, ya sea a un corto, mediano o largo plazo. Incluso, dicho estado de flujo de efectivo nos menciona si tenemos ante un caso de déficit, no va a permitir lidiar con estos gastos administrativos. El punto siguiente es acerca de las normas. Efectivamente, la norma NIC 7 es donde abarca este estado de estado de flujo efectivo. Nos indica la importancia de la cual, por qué tenemos que aplicar dicha norma. ¿Por qué? Imaginemos que ninguna empresa aplique esa norma. La empresa A, B y C y D aplican sus estados financieros de acuerdo a como ellos creen estar correcto. ¿Qué va a pasar si la empresa A va a necesitar capital o va a querer necesitar atraer inversión de otra empresa? Al no tener una norma estandarizada en varias empresas en cuanto a la presentación de un estado financiero, va a tener múltiples problemas. Es por eso que la NIC 7 determina un estándar de cómo se debe presentar el estado de flujo de efectivo, ya que su principal objetivo es suministrar la información de acerca del movimiento que genera dicha empresa. Lo otro acerca que tenemos del FODA, que es el análisis que hemos realizado como equipo, es lo siguiente. Este estado financiero de efectivo, flujo efectivo, nos menciona lo siguiente. La fortaleza que tiene es que precisa los niveles óptimos de liquidez, ya que nos va a ayudar a poder visualizar exactamente en qué campo tenemos harta liquidez con este estado financiero. La oportunidad nos brinda que al tener esa información nos va a permitir proyectarnos a futuro acerca del rumbo de la empresa. Poder colocar nuevos negocios, nuevos rubros, etcétera. Una debilidad que pueda tener este estado financiero es lo siguiente, es con respecto a la falta de uniformidad. ¿A qué se puede explicar con esto? Podemos entender que muchas empresas pueden aplicar distintos métodos, ya sea el método directo o indirecto, y por ende no se pueda poder comparar de forma de una empresa que se dedica al rubro comercial como una empresa que se dedica al rubro de construcción, por tener más elementos. Pero en sí el fondo, a las finales, la información es única de acuerdo a los estándares de la norma. Y una de las amenazas es acerca de la eliminación de ajustes de los saldos iniciales. Para ello, como se acaba de indicar, hemos realizado un caso práctico acerca de la empresa MIC, que se dedica al rubro de construcción, donde podemos verificar que para poder realizar el estado de flujo de efectivo, sí o sí necesitamos de otros dos estados adicionales, el cual es el estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas. Como podemos verificar, estos estados financieros están estipulados en miles de soles, de las cuales tenemos un total activo en el 2010 de 1.815.500 soles, un pasivo de 825.500 y un patrimonio de 990.000 nuevos soles. Asimismo, en el estado de ganancias y pérdidas, visualizamos que tienen unas ventas en el 2010 de 6.420.000, un costo de venta de 4.380.000, gastos administrativos, gastos de ventas en cuanto a 944.000, 796.000 respectivamente. Todo dejando una utilidad neta de 92.000 soles. Con ello, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tener que distribuir de acuerdo a los rubros que se mencionan, como ya se explicó anteriormente, acerca de las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Todo lo estipulado en los dos estados financieros anteriores, tenemos que comenzar a distribuir en, en dichas actividades. Como pueden ver, en las actividades de operación, en la diapositiva que sigue, indica, iniciamos con un saldo inicial de 242.000, luego tenemos el ingreso de ventas de
7.639.800, un saldo final por cuentas por cobrar de 273.900, haciendo un monto de 8.155.700. En cuanto a las existencias, podemos verificar un inicial de 480.000, compras en el periodo de 4.420.000, el costo de venta que nos menciona de 4.380.000 y el saldo final, como podemos verificar de existencia, de 520.000 nuevos soles. Todo haciendo un resultado final de 5.279.800. De igual forma, no verificamos a las actividades de inversión y a las actividades de financiamiento. Con todo ello, hemos aplicado para esta empresa el método directo. Como pueden visualizar en la siguiente diapositiva, nuestra hoja de trabajo, cada rubro con cada información que se debe verificar. Acá hay un punto importante, ¿por qué? Porque al momento de hacer los cálculos respectivos, ese monto que figura en el año 2010 de 1.815.500 debe coincidir en el estado de situación financiera. No debe haber ninguna variación. De igual forma, tenemos en la parte de abajo la variación y los ajustes respectivos de acuerdo a cada actividad que corresponde. Al analizar todos estos cálculos que hemos realizado, podemos determinar de forma general como equipo que los gastos financieros corresponden a los intereses provenientes de la deuda a largo plazo. Si se analizan las partidas de balance, en términos generales, se podría obtener que los flujos efectivos de las operaciones. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos esta información que efectivamente tenemos una deuda relativamente grande a largo plazo, entonces deberíamos comenzar a obtener otras medidas, ya sea adquirir un arrendamiento financiero, un leasing, o para poder pagar de manera anticipada dichos intereses, comenzar a emplear nuevos métodos de ventas, incentivar al personal, en caso que deseamos tener una menor deuda, ¿no? Asimismo, llegamos a la conclusión como equipo que muchas de las personas pueden desconocer de los beneficios de este estado de flujo de efectivo, ya que muchas veces no le dan mucha importancia, y más que nada el sector PYME o el sector de pequeñas empresas, debido a que creen ellos que efectivamente al creer saber todo el negocio, no le ven necesario realizar este tipo de estado financiero. Es por eso, sin embargo, mediante esta exposición nos hemos dado cuenta que sí brinda una información útil y determinar el rumbo de la empresa. Asimismo, como equipo tenemos la recomendación que la gerencia de cada empresa debe tomar la responsabilidad de que se cumple con la elaboración del estado de flujo efectivo, ya que es un complemento de los estados financieros y debe profundizar en su contenido para la presentación idónea a los usuarios, es decir, para poder atraer mayor inversión. Queremos agradecer, profesora, por apreciar esta exposición. Esperemos que haya sido de su agrado. Agradezco a todos. Muchas gracias.